La mayoría de la gente que toma té de clavo lo hace porque lo leyó en algún grupo de WhatsApp, o porque su mamá se lo dijo, o porque alguien en internet prometió que cura todo. Y yo también lo veía así. Hasta la noche en que entré a la habitación de una paciente de 71 años que llevaba 4 meses sin dormir más de 3 horas seguidas, con una glucosa que no bajaba de 180 en ayunas y con las manos tan inflamadas que no podía abrir un frasco. Y en su mesita de noche había una taza. Le pregunté qué era. Me dijo, clavo. Lo empecé hace 3 semanas. Revisé sus notas de enfermería de los últimos días. La glucosa había bajado, el dolor había bajado, el sueño había cambiado. No lo entendí ese día, pero esa pregunta no me dejó en paz. Y lo que voy a contarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas sobre esa especia que llevas años teniendo en tu cocina sin saber lo que realmente hace. Mi nombre es Ana. Soy enfermera con más de 8 años de experiencia clínica directa con pacientes, especializada en enfermería geriátrica. He trabajado al lado de adultos mayores en hospitalización, en unidades de recuperación, en seguimiento domiciliario. He visto este patrón en cientos de pacientes. Gente que lleva años tomando medicamentos, siguiendo dietas, haciendo lo que el médico dice, y aún así siente que algo falta, que el cuerpo no termina de encontrar su ritmo. Y cada vez que veo ese patrón, me hago la misma pregunta. ¿Qué está pasando de noche, cuando nadie está mirando, que el cuerpo no puede hacer lo que necesita hacer? Porque la noche no es solo descanso. La noche es cuando tu cuerpo repara, regula, limpia. Y si le das el apoyo equivocado en el momento exacto, algo cambia. Hoy te voy a mostrar qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas té de clavo justo antes de dormir. No un resumen de blog, no una lista de propiedades. El mecanismo real, lo que la ciencia sí ha documentado y lo que yo he visto en la práctica clínica. Presta atención. Cada parte importa. Empecemos por lo básico, porque la mayoría de la gente lo tiene mal desde el principio. Cuando alguien te dice, el clavo es bueno para la inflamación o el clavo controla el azúcar, eso no te dice nada. Es como decirte que un medicamento es bueno para el corazón. Puede ser verdad, pero sin entender el mecanismo no sabes cuándo tomarlo, cuánto, ni por qué a algunas personas les funciona y a otras no. El clavo, Syzygium aromaticum, tiene una concentración de eugenol que en algunos análisis llega al 72 al 90% de su aceite esencial. El eugenol es un compuesto fenólico, y lo que hace ese compuesto es algo muy específico. Inhibe de manera selectiva la enzima COX-2, que es una de las principales responsables de la cascada inflamatoria en el cuerpo. Es el mismo mecanismo que buscan muchos antiinflamatorios de farmacia. No igual, pero parecido en la diana biológica. Imagina tus vasos sanguíneos como tubos de goma que con los años se van poniendo rígidos, con pequeñas grietas en las paredes internas. Cada vez que hay inflamación, esas grietas se irritan más. El eugenol actúa como una especie de sellador que calma esa irritación desde adentro. No la elimina de un día para otro, pero reduce la señal de alarma que tu cuerpo está mandando constantemente. Además, el clavo contiene aceteugenol, galotanino y una concentración de antioxidantes que, según mediciones publicadas en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, supera en índice ORAC a muchos alimentos considerados superalimentos, incluyendo la canela y el orégano. Ahora, lo que casi nadie te dice, y esto es lo que vi en esa paciente de 71 años, no es solo lo que contiene el clavo, no es solo cuánto tomas, es cuándo lo tomas y qué está haciendo tu cuerpo en ese momento. Entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, tu páncreas reduce su actividad. Tu cortisol está en su punto más bajo del día. Tu insulina trabaja de manera diferente que durante el día. Es la ventana en que el cuerpo procesa los últimos residuos de glucosa del día y decide cómo regular el metabolismo para las próximas horas. Si tomas eugenol justo en esa ventana, estás ayudando a potenciar la sensibilidad a la insulina exactamente cuando el cuerpo más lo necesita. No durante el desayuno, cuando ya hay un pico de cortisol que interfiere. No al mediodía, de noche, cuando el sistema está en modo de regulación silenciosa. Ese es el mecanismo que nadie te explica en los grupos de WhatsApp. El villano oculto de esta historia no es el azúcar del café de la mañana, no es la falta de ejercicio. Es la inflamación crónica de bajo grado que vive en el cuerpo de la mayoría de los adultos mayores de 60. Silenciosa, constante, que sabotea el sueño, endurece los vasos, eleva la glucosa basal y desgasta las articulaciones sin que nadie la vea en una radiografía ni en un análisis de sangre estándar. Ese es el enemigo real. Y el clavo tiene algo específico que decirle. Antes de seguir, necesito ser muy clara con algo. Este video no es para todo el mundo. Y si yo no te lo digo, nadie más lo va a hacer. Si en este momento estás tomando anticoagulantes como warfarina, acenocumarol o algún derivado, este video no es para ti todavía.
El eugenol tiene propiedades anticoagulantes y puede potenciar el efecto de esos medicamentos. Eso no es algo con lo que se juega. Si tienes úlcera gástrica activa o reflujo severo sin tratar, el clavo puede irritar la mucosa en algunas personas. Tampoco es el momento. Si en los últimos 7 días has tenido cualquiera de estas señales, deja el video ahora y ve al médico hoy. Dolor en el pecho que se irradia al brazo o a la mandíbula. Entumecimiento repentino en un lado del cuerpo. Visión doble o borrosa que apareció de pronto. Confusión o dificultad para hablar que no tenías antes. Esos síntomas no se esperan, no se tratan con té, se atienden de urgencia. Ahora, si tu situación es diferente, si eres alguien que tiene glucosa un poco elevada, pero no está en tratamiento con insulina, si tienes inflamación en articulaciones, dolor que va y viene, rigidez por las mañanas, si tu sueño es fragmentado, te despiertas a las 3 de la mañana y no puedes volver a dormir, si tienes tensión arterial que tu médico ya sabe, pero que todavía estás manejando con cambios de hábito, entonces sigue mirando. Este video está hecho para ti. Quiero contarte sobre Teresa. Teresa tenía 68 años cuando llegó a mi seguimiento. Maestra jubilada, 3 nietos, una agenda llena de actividades que ya no podía cumplir. Había dejado de caminar al mercado porque las rodillas no le daban. Había dejado de ir a la iglesia los domingos porque se cansaba demasiado. Dormía 4 horas, se despertaba a las 2:30 de la madrugada sin razón aparente y pasaba las siguientes 2 horas mirando el techo. Su médico le había recetado metformina para la glucosa, que estaba en 174 en ayunas. Le habían dado un antiinflamatorio para las rodillas que ella tomaba con miedo porque le hacía daño al estómago. Tenía tensión en 148/92. Nada de lo que estaba haciendo estaba funcionando del todo. Cada cosa estaba controlada a medias. Nada estaba resuelto. La primera vez que hablé con ella, me dijo algo que lo cambió todo. Me dijo: Ana, yo siento que mi cuerpo ya no sabe a qué hora es. Esa frase me quedó grabada, porque tenía razón. Lo que ella estaba describiendo, sin saberlo, era una desincronización del ritmo circadiano. Su cuerpo no sabía cuándo era de día y cuándo era de noche en términos metabólicos. Y eso tiene consecuencias directas en la glucosa, en la inflamación, en el sueño, en todo. Empezamos con algo mínimo. Té de clavo, 30 minutos antes de dormir. Un protocolo específico que te voy a dar en detalle más adelante. A las 3 semanas, Teresa dormía 5 horas y media seguidas. Para ella eso era un milagro. A las 6 semanas, su glucosa en ayunas bajó a 141. Su médico notó el cambio y le preguntó qué había hecho diferente. Ella le llevó sus notas. El mes pasado me mandó un mensaje. Me dijo que había vuelto a ir al mercado sola, que se había comprado unos zapatos nuevos porque los viejos ya le quedaban grandes. Los pies ya no se le hinchaban como antes. ¿A ti alguna vez te dijeron que la glucosa alta en adultos mayores es prácticamente normal y que no hay mucho más que hacer aparte de cuidar la dieta? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber a cuántos de ustedes les han dicho exactamente esas palabras. Ahora sí, los 7 mecanismos. Lo que el té de clavo le hace a tu cuerpo cuando lo tomas de noche y cómo hacerlo correctamente. El primero tiene que ver con tu glucosa y sé exactamente lo que estás pensando. Estás pensando: ya me dijeron que tomara canela, que tomara berberina, que tomara no sé cuántas cosas y nada funcionó del todo. Escúchame, el clavo no baja la glucosa de la misma manera que un medicamento. No es una pastilla. Lo que hace es diferente y más preciso. Actúa sobre los receptores PPAR-gamma, que son receptores nucleares que regulan cómo tus células responden a la insulina. Cuando esos receptores están sensibilizados, tu cuerpo necesita menos insulina para mover la misma cantidad de glucosa. No estás produciendo más insulina. Estás usando mejor la que ya tienes. Un estudio publicado en BMC Complementary Medicine and Therapies evaluó pacientes con diabetes tipo 2 que consumieron extracto de clavo durante 8 semanas. Los resultados mostraron una reducción de entre el 18 y el 29% en los niveles de glucosa en ayunas en los grupos que recibieron la dosis más alta. El protocolo concreto: una taza de té preparado con 2 clavos de olor enteros, no molidos, en 250 mililitros de agua a temperatura de hervor. Dejar reposar 8 minutos con tapa. Tomar entre 30 y 45 minutos antes de acostarte. Ese tiempo le da al eugenol la ventana para ser absorbido antes de que tu páncreas entre en su modo de regulación nocturna. Advertencia importante: si ya estás tomando medicamentos hipoglucemiantes, especialmente insulina, habla con tu médico antes de incorporar esto. No porque sea peligroso por sí solo, sino porque puede potenciar el efecto y provocar una bajada de glucosa no esperada. El resultado que persigues no es dramático, es consistente. Es despertar con una glucosa 15 o 20 puntos más baja que la semana pasada. Eso, sumado al tiempo, cambia el cuadro. El segundo mecanismo es el que más sorprende a los médicos cuando se los muestro.
El clavo tiene un efecto documentado sobre la proteína C reactiva, que es el marcador más accesible de inflamación sistémica en una analítica de sangre estándar. Y el mecanismo no es el que la mayoría imagina. No actúa solo como antioxidante, aunque también lo hace. Actúa como modulador de la expresión génica de NF-κB, que es el factor de transcripción principal que activa los genes de respuesta inflamatoria en el cuerpo. Cuando el NF-κB está constantemente activado, tu cuerpo vive en un estado de alarma de bajo nivel. Articulaciones que duelen sin trauma aparente, fatiga que no mejora con descanso, digestión que no termina de funcionar bien. Imagina el NF-κB como un interruptor de alarma que alguien dejó encendido. El eugenol no lo apaga de golpe, pero lo va regulando, mensaje a mensaje, noche a noche. El protocolo para este beneficio específico requiere constancia mínima de 21 días. No 3 días, no una semana, 21 días, porque ese es el tiempo que tardan los marcadores inflamatorios en mostrar cambios medibles en analítica. Lo que vas a notar antes de los 21 días no es un análisis. Es que al levantarte, la rigidez de las manos y las rodillas dura menos tiempo que antes. ¿Quién debe tener cuidado aquí? Personas con enfermedades autoinmunes activas bajo tratamiento inmunosupresor. Si tu sistema inmune ya está siendo modulado por medicación, no incorpores esto sin consultar primero. El tercer beneficio es el que más me han agradecido los pacientes y también el más ignorado por la literatura popular sobre el clavo: el sueño. No es lo que crees. No es que el clavo relaje. El mecanismo es más específico que eso. El eugenol actúa sobre los receptores GABA-A en el sistema nervioso central. Los receptores GABA-A son exactamente los mismos sobre los que actúan muchos medicamentos para dormir, incluyendo las benzodiazepinas. La diferencia es que el efecto del eugenol es modulador, no supresor. No te empuja al sueño con fuerza. Reduce la actividad del sistema nervioso simpático, el que mantiene el estado de alerta, con suavidad y sin crear dependencia. El resultado clínico que he visto en pacientes que mantienen este hábito por más de 4 semanas es consistente. Menos despertares nocturnos, especialmente en la ventana de las 2 a las 4 de la mañana, que es cuando el cortisol empieza su primer pico de preparación para el día. Cuando ese pico encuentra un sistema nervioso menos reactivo, el despertar no ocurre o es más fácil volver a dormir. Protocolo específico para el sueño. El té debe tomarse sin azúcar. El azúcar, aunque sea una cucharadita, genera un pico de insulina que contrarresta exactamente el efecto que estás buscando. Sin edulcorantes tampoco, si es posible. Si necesitas sabor, una rodaja de jengibre fresco en la misma taza no interfiere y puede potenciar el efecto.